seguimos conociendo a Jesucristo. ¿Tenéis ganas de seguir conociendo a nuestro Señor? Muy bien, yo tengo muchísimas ganas porque no pararemos de conocer toda su hermosura, toda su carácter, ¿verdad? Sus atributos. Así que, hermanos, vamos a entrar ya en la predicación. Recordemos que la semana pasada nosotros estuvimos considerando el llamado de los primeros discípulos. El mismo Señor determinó elegir para que le siguieran, para que fueran sus alumnos, para que fueran sus discípulos. Vimos cómo durante los 2 días siguientes al bautismo de Jesucristo, el Señor Jesús, dentro de toda la cantidad de gente que se encontraría esos días, el Señor podría haberse encontrado con cientos, quizá miles de personas. Durante 2 días, pues él mismo eligió, él determinó soberanamente elegir a 12 hombres, a 12, ¿verdad? Tú sales por tu barrio a caminar y en 1 hora te encuentras con cientos de personas. No sabes quiénes son, algunos son médicos, mecánicos, panaderos, conductores de autobús. Te puedes encontrar con miles de personas. Bien, pues imagínate al Señor dando una vuelta por el barrio y dentro de toda la gente que se encuentra, elige a unas personas puntuales. Vimos, hermanos, el llamamiento de 2 parejas de hermanos y luego 2 hermanos más, o sea, 2 discípulos más, sueltos, ¿no? Por así decirlo. Es verdad que el Evangelio de Juan no describe, no detalla más bien cómo fue el llamamiento de estos primeros discípulos, pero cuando contrastamos este momento con los otros evangelios, el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, nosotros entendemos bien cómo es que el Señor llama a los discípulos. Así que cuando los contrastamos, no lo podemos hacer ahora porque no tenemos tiempo, pero puedes hacerlo en casa. Entonces el Señor llama en primer lugar a Andrés, a su hermano Pedro. En segundo lugar llama a Juan y a su hermano Jacobo. Y finalmente él termina llamando a un Felipe y a un tal Natanael. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y simplemente por recordar, hermanos, un paralelismo que nos hacía Marcos la semana pasada con respecto al llamado de los discípulos, nuestro propio llamado personal, ¿no? A seguir a Jesucristo. En un principio, hermanos, no conocemos casi nada de Jesucristo y de las Escrituras. No sabemos nada, solamente sabemos que hemos escuchado su voz, que le hemos aceptado, le hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador, pero no sabemos casi nada, ¿verdad? Venimos a la iglesia y de repente vemos que la gente sabe los 66 libros de la Biblia de memoria. ¡Qué fuerte! Tú dices, yo no creo que me los llegue a memorizar y te los dicen en orden, ¿no? De repente tú estás en la predicación y el predicador dice, por favor, hermanos, abran su Biblia en el profeta Ageo, capítulo 2, versículo 4. Y ves cómo el de al lado de repente en 4 segundos te lo encuentra. Y tú todavía estás en el índice, no lo puedes encontrar rápidamente. Y dices, yo creo que nunca voy a conseguirlo, ¿no? Entonces llegamos al Señor vacíos y vemos nuestra incapacidad, ¿no? Pero hermanos, al igual que los discípulos, ese contacto está hecho con Jesús. Esa relación estrecha con el Maestro es la que nos capacitará. No solo para encontrar al profeta Ageo en 4 segundos, que llegaremos todos a encontrarlo en 4 segundos, sino para que para conocer a Cristo y darle a conocer, para hacer proezas en su nombre, para llamar a los perdidos al arrepentimiento. Eso lo hace la estrecha relación con Jesucristo como los apóstoles. Así que, hermanos, esto a modo de resumen. Esto a modo de resumen. Ya hemos visto lo que ocurre en el bautismo de Jesús y 2 días después del bautismo de Jesús, el Señor se pasa 2 días llamando a sus discípulos. Así que el maestro ya tiene la mitad de su equipo reunido, 6 personas. Entonces, termina el segundo día, cae la noche, llega la 00 en nuestro reloj, ¿verdad? La 000 de la noche y comienza el tercer día. Y es ahí donde vamos a comenzar nuestra predicación de hoy. Así que, por favor, Juan, capítulo 2. Hoy estaremos considerando el capítulo 2. Ya hemos terminado el capítulo 1, hermano. Gloria a Dios. Nos ha costado unas semanas, pero damos las gracias al Señor. Capítulo 2, versículos del 1 al 12, hermanos. Capítulo 2, versículos del 1 al 12. Vamos a comenzar la lectura. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaban allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino,
La madre de Jesús le dijo, no tiene vino. Jesús les dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que da. Cuando estaban allí, perdón, 6 tinajas de piedra conforme al rito de la purificación de los judíos, cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestro. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua y el vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta el final, ¿no? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Sus discípulos creyeron en él. Versículo 12. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Bien, hasta aquí la lectura. Vamos ahora. Señor y Padre, recomendamos este momento, que es el más importante, Señor, el culto que celebramos a ti. La predicación, el momento, Señor, en que tú, a través de tu palabra, nos hablas a nosotros, tus hijos, y te rogamos, Señor, tenemos tanta necesidad de ti, necesitamos que nos llenes el corazón y la mente de ti, de tu palabra, para que todo lo malo, todo lo que tú no aceptas, salga, Señor. Que nuestro corazón rebose en tu palabra, Señor, en esta mañana. Estén atentos, te lo suplicamos, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Bien, hermanos, yo he titulado este versículo como lo que Jesús os diga. Haced todo lo que Jesús os diga. Y lo he dividido en 3 puntos principales. ¿De acuerdo? Así que comenzamos con el primer punto. Para los que estéis tomando apuntes, el primer punto es una conversación entre madre e hijo. Observamos, hermanos, que nos encontramos en medio de una boda a la que ha sido invitada María. También Jesús fue invitado a la boda y entendemos que por extensión invita a sus discípulos. La boda transcurría con normalidad, pero en un momento determinado, hermanos, los camareros comienzan a observar que el nivel de vino empieza a descender estrepitosamente de las tinajas y de los cántaros, ¿no? Los camareros comienzan a ver que el vino empieza a descender estrepitosamente, la boda avanza, la gente sigue bebiendo y de repente los camareros notan y dicen, el vino se va a acabar, el vino sí ha acabado, ¿no? Así que comentan esta situación con el maestresala y finalmente con María. No sabemos por qué el vino no comienza a fallar. Quizá porque los novios no han medido bien la cantidad de personas que iban a venir a la boda, o a lo mejor se han colado gente en la boda y han empezado a beber, no lo sabemos, o quizá la gente estaba bebiendo de más. La razón no lo sabemos, pero sí. La causa, el vino faltaba. Entendemos, hermanos, que las bodas judías no eran ni mucho menos como las bodas que celebramos hoy en día. Nuestras bodas de hoy en día duran medio día o un día, ¿no? Como mucho. Pero en el antiguo Israel, y de hecho hoy en día lo siguen haciendo, la media de una boda judía dura unos 7 días. Y algunas bodas se extienden hasta 14 días. Entonces, se entiende que tú tienes que tener buenas provisiones de comida y de bebida para mantener durante 7 o 14 días a la gente comiendo y bebiendo. Que faltara el vino en una boda, hermano, en una boda judía, era un asunto de mucha vergüenza. Yo me imagino, hermano, si en nuestra boda, Camila y yo hace 3 años nos casamos, si en nuestra boda hubiera faltado, por ejemplo, el chuletón para los que comieron carne o el pescado para los que comieron pescado. Si hubiera faltado la comida, hermanos, qué vergüenza. Haber hecho venir a nuestros amigos y familiares desde otras partes del país hasta Cantabria, un sitio espectacular, muy bonito, haberles hecho venir desde tan lejos y que les falta la comida, hombre, por lo menos ya que han venido de tan lejos, hombre, que coman bien, ¿no? Que no les falte qué comer. Así que el hecho de que faltara el vino, hermanos, en la boda,
era un evento de gran decepción, no solo para los invitados, sino también para los novios. Y hermanos, aquí María, la madre de Jesús, no parece ser una invitada sin más, ¿no? Porque ella se entera de que el vino falta. Tú cuando estás en una boda no te enteras de nada, tú solo te dedicas a comer y a beber. Pero parece que María tenía algún grado de responsabilidad en la boda. Algunos textos extrabíblicos nos dicen que María era la tía del novio que estaba casado, por ende, familiares de Jesucristo. Pero bueno, la Biblia no lo dice, no podemos hacer aquí conjeturas. Así que María los dirige hacia Jesús en un intento desesperado por encontrar una solución. Notamos, pues, hermanos, que el vino en las bodas tenía mucha importancia, porque mira, María, el maestresala, Jesús y los novios simplemente no dijeron, bueno, pues si se ha acabado el vino, que beban agua, que beban Coca-Cola, es lo que hay. Pero no, ellos ven esa necesidad, falta el vino, necesitamos vino de algún lugar. Y si continuamos leyendo el texto, bueno, de hecho ya lo hemos leído, observamos la respuesta de Jesús a María, su madre, que leído así, rápidamente, ¿sí? Y con simplicidad, podría parecernos que fue una respuesta un poco déspota, ¿no? Un poco maleducado o borde. ¿Pero qué tienes contigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado, ¿no? Podríamos leer esto y alguien podría leerlo así rápidamente y decir, pero ¿qué pasa contigo, mujer? Déjame en paz, déjame en paz. Pero hermanos, nada de eso. No podemos leer el texto y sacar esta conjetura. Recordemos que el carácter de nuestro bendito Salvador fue y es un carácter perfecto. Jesús en toda su infancia jamás habló mal a su madre, ni a sus hermanos, ni a sus familiares, ni a sus vecinos. Jesús siempre fue un niño, un adolescente, un joven, obediente. Si María o José decían al pequeño Jesús, venga Jesús, tienes que comer brócoli, tienes que comer verdura, Jesús se lo comía de buena gana y sin rechistar. Y aparte decía, gracias mamá, qué verduras tan ricas, ¿eh? Si María decía al adolescente Jesús, venga Jesús, tienes que apagar la tele ya, tienes que apagar la tele porque llevas una hora ahí ya, el pequeño Jesús apagaba la play, apagaba la tele, se lavaba los dientes y se metía solito en la cama, porque Jesús era obediente. Si Jesús, el joven, tenía que echar una mano en el negocio familiar, Jesús se levantaba, cogía su martillo y su cincel y le echaba una mano a José en la carpintería. Si había que sacar la basura, Jesús de buena gana cogía la basura e iba y la tiraba al contenedor sin ningún tipo de reproche. Hermanos, un carácter perfecto desde bebé. Jamás un padre ha tenido una tarea tan fácil de criar a un hijo como la que tuvo María y José. Así que esto nos quede grabado a fuego en el corazón, sobre todo los más jóvenes, os lo digo, pero a los mayores también. Así que la respuesta de Jesús a María, hermanos, puede traducirse también como, y pensar, ¿no?, en un tono agradable, educado. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Mujer, ese no es nuestro asunto. No es nuestro asunto. Y fijaos en el detalle, hermanos. Jesús llama a María, mujer. No le dice mamá. Pero eso a María no le molesta. De hecho, observamos que María no se lo toma mal, ni se siente mal, ni se lo reprocha. Una pregunta, hermanos, antes de avanzar. ¿Cómo hablas tú a tus padres? ¿Cómo le respondes? Os lo digo a los jóvenes, pero también a los mayores, porque Jesús aquí ya tenía 30 años, ya era mayorcito. ¿Cómo le hablas tú a tus padres, a tus seres queridos, a los que viven contigo, a los que amas? Hermanos, tengo la terrible impresión de que muchas veces hablamos o respondemos a aquellos a los que tenemos más cerca y que se supone que son los que tenemos que amar más, respetar más, tratar y hablar mejor. En muchas ocasiones hablamos de muy malas maneras o poco adecuadas. Parece que nos importa más quedar mejor delante del panadero o del vecino del cuarto que delante de los seres que más amamos. Vamos a la panadería y decimos, hola, ¿qué tal? Buenos días, sí, un día fantástico. ¿Qué tal la familia? Muy bien, maravilloso. Venga, muchas gracias, hasta luego. Ahí quedas una cara
preciosa, has quedado súper bien educado, pero luego llegas a casa y hablas a los que tienes en casa de la peor manera. Hermanos, esto no debería ser así, poco amable. Mientras que a tu mujer, a tu marido, a tus hijos, a tus padres, a los que tienes en casa, a los que más te importa, para ellos no hay palabras de gracia, no hay palabras cargadas de amor. Hombre, Gerson, es que si tú supieras cómo es mi padre, si tú supieras cómo son mis hijos, si tú supieras cómo es mi compañero de piso, me entenderías. Nosotros no hemos sido llamar a entender lo mal que nos habla nuestro compañero, da igual. Tu llamado y el mío es como nos lo dicen las Escrituras. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia. No a veces, no si la situación te lo permite, sea tu palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Ese es nuestro llamado, hermano. Ahora, si ese es tu caso, si esto te afecta, yo te pido que consideres y revises lo que estás haciendo. Pregunta a tu mujer, a tus hijos, oye, ¿te he hablado mal? Perdona, lo siento. Hermanos, porque esto nos pasa, puedes ir de muy buen humor y puedes ver un mal gesto de la persona a la que amas y le respondes mal. A veces nos pasa, pero ¿qué tenemos que hacer? Nos damos cuenta del error y pedimos perdón. Dices, Señor, lo siento. Y luego vas y le dices a tu madre, mamá, lo siento por hablarte mal. Cariño, perdóname por haberte hablado mal. Esto es lo que hace un cristiano. Entrena sus palabras para que sean amables, cargadas de amor, de gracia, cargadas de carácter. ¿De acuerdo, iglesia? Bien, cerrado este paréntesis, entendemos que Jesús se lo dijera como se lo dijera a su madre, que ya sabemos que se lo dijo en las mejores maneras posibles. Bueno, María no se lo tomó como un déjame en paz, sino todo lo contrario. Además, tampoco debemos imaginar a María yendo a Jesús con un carácter, ¿cómo lo he puesto aquí? Un carácter o un tono autoritario ante Jesús. No me llegaba la palabra, un carácter autoritario. No debemos imaginar a María tampoco, oye Jesús, venga, hazle un milagro a estos que necesitan vino. No debemos imaginarlo así. María también era una mujer de buen carácter. Imagina la escena, imagínala conmigo. Hijo mío, que les falta vino, que se les ha acabado el vino, ¿sabes lo que eso significa? Con ese tono de necesidad y ternura a la vez. Y Jesús le responde, pero mujer, ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿Es que no ves que todavía no ha llegado mi hora? ¿Todavía? Vamos a hacer algo por ellos, ¿de acuerdo? Vamos a salvarles el pellejo. Es muy interesante, hermanos, notar que Jesús en todos los evangelios, si tú lees todos los evangelios, Jesús nunca se dirige a María como mamá. Y si alguien ha encontrado un versículo, que me lo enseñe. A menos en su vida adulta, Jesús nunca la llamó mamá. Siempre la llamó mujer. Y obviamente esto no era una falta de respeto de parte de Jesús, de ninguna manera, o de consideración, sino más bien Jesús estaba preparando el terreno para separarse de su familia terrenal. Porque al fin y al cabo, hermanos, sabemos que Jesús tuvo una madre, un padre adoptivo y unos hermanos, pero realmente esos son los medios que Dios utilizó para encarnar a su Hijo. Jesucristo siempre ha pertenecido a la eternidad, al Padre. Jesús está preparando el terreno para separarse de su familia y volver a donde siempre estuvo. Mira, te voy a leer dos versículos interesantes. Si los quieres apuntar, apúntalos y yo te los leo. Lucas capítulo 8, versículo 19. Su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren ver. Entonces respondiendo, Jesús les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Estaba Jesús aquí despreciando a su familia? De ninguna manera, estaba poniendo las cosas como son. Mi padre, mi madre, mi hermano, mis amigos, son todos aquellos que hacen la voluntad del que me envía. Y te leo otro, Lucas capítulo 11, versículo 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo, ¿no? Una mujer le dice así a Jesús, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, ¿no? Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Ves?
Jesús no está despreciando a su familia, está poniendo las cosas como son. Todos los que hacen su voluntad son sus hermanos, sus primos, sus tíos, etcétera. Esto no es un desprecio de parte de Jesús. Así que finalmente, María llama a los camareros y le dice lo que Él os diga. Así llegamos ya a nuestro segundo punto, hermanos. Haced lo que Jesús os diga. ¿Cómo he titulado esta preparación? Haced todo lo que Jesús os diga. Nosotros, hermanos, desde luego podemos encontrar una aplicación rápida a estas palabras de María. Podemos entender que las palabras también son para nosotros. Imagínate a María diciendo, hermanos, porque María es nuestra hermana, ¿verdad? María es nuestra hermana. Hermanos, haced todo lo que Jesús os diga. ¿Qué es lo que Jesús nos ha dicho que hagamos, hermanos? Mira, un montón de cosas que están escritas en este bendito libro. Un montón de cosas que están escritas aquí. No hay tiempo para el aburrimiento, hermanos. Tomar este libro, leerlo, estudiarlo, meditarlo y aplicarlo. Aquí están las palabras que Jesús quiere que hagamos cada día. Debemos, hermanos, ocupar nuestras vidas en estar atentos a hacer lo que Jesús nos diga. Y en eso nos va la vida, estudiar la palabra y aplicarla. Por ejemplo, Jesús nos dijo en una ocasión, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo sabemos eso? Leyendo la Escritura. Y como queremos parecernos más a Jesucristo, entonces nosotros leemos y decimos, Señor, me falta mansedumbre y me falta humildad. Necesito pasar tiempo contigo para impregnarme de ti. Eso es lo que el Señor quiere. Dijo muchas cosas nuestro Señor y las cuales nosotros hacemos bien en leer, en oír y en aplicar. Mira, 2 versículos más te leo. El Señor Jesús también nos dijo, cada uno niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es lo que quiere el Señor, que cada día tú renuncies a tu propia voluntad, que te lleva muchas veces por malos caminos, y aceptes su cruz, su voluntad, y le sigas. Mira, una mujer pecadora que estaba a punto de morir porque la habían sorprendido en adulterio, la iban a apedrear. Bueno, Jesús en aquel momento le salva el pellejo, la rescata, la mira de frente y le dice, ¿dónde están tus acusadores? Y ella dice, pues no están. Jesús le dice, yo tampoco te acuso, te perdono. Vete y no peques más. Eso es lo que quiere el Señor, que nos demos cuenta de que en qué estamos pecando y no pequemos más, para su gloria, por su honor. Hermano, y así por el estilo, podríamos decir cientos de mandamientos, cientos de consejos o advertencias de la que nos habló el Señor Jesucristo, miles, y en las cuales, hermanos, nosotros hacemos bien poniéndolas por obra, lo que tenemos que hacer. Mira, si Jesús te dice, oye, no vayas más al bar aquel donde siempre tienes la tentación de empezar a beber y no parar y empezar a hablar mal y mal de la gente, el Señor te dice, hombre, no vayas más. Al menos hasta que puedas ir ahí, tomarte algo tranquilamente y no hablar mal de la gente, ¿no? Si el Señor te dice que dejes de gastar por encima de tus posibilidades para aparentar quién no eres, pues tú dejas de gastar por encima de tus posibilidades, haces un estudio de tu economía y gastas en función de lo que puedas. Si el Señor te dice que no celebres Halloween, pues tú no entres ahí, no participes de ellos con esta fiesta, tú no vas. En vez de celebrar la muerte, tú te quedas en casa o con tu familia o con tus amigos y celebras la vida antes que la muerte. Si el Señor te dice que dejes de estar todo el día en la tele, todo el día con los videojuegos, todo el día con el móvil en las redes sociales, pues tú apagas la tele, apagas el móvil un rato, abres tu Biblia, escuchas una meditación, una predicación o te vas y haces un poco de ejercicio. Y de paso, pues meditas en las verdades del Señor. Hermanos, miles de cosas nos pide el Señor cada día. Haced lo que el Señor os diga. Mira, hay otro texto en el que nos encontraremos más adelante en el Evangelio de Juan, pero claro, está en el capítulo 15, perdón, hasta que lleguemos al capítulo 15, igual el Señor ya ha vuelto, quién sabe, pero yo lo que voy a hacer es una especie de spoiler, ¿vale? Voy a dar un adelanto. Mira este texto, qué interesante. Juan capítulo 15, versículos del 14 al 16. Vosotros sois mis amigos
si hacéis lo que yo os mando. Repito, palabras de Jesús. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe qué es lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Vosotros sois mis amigos, si haced lo que yo os digo. Hermanos, ¿quién puede decir esto? Tú tienes la osadía de decir a tu grupo de amigos, mirad, si queréis ser mis amigos, tenéis que hacer todo lo que yo os diga. Seguro que no te vas a ganar su amistad, completamente seguro que no. Pero Jesús, si tienes autoridad para decirlo, si tú escuchas la palabra de Dios y entiendes intelectualmente qué es lo que Dios dice, pero no lo bajas al corazón, es decir, no lo pones en práctica, entonces dice la Biblia que tú no eres su amigo, no eres su seguidor. Si vas a resistirle y a contradecir todo el tiempo lo que el Señor ha dicho, entonces no eres su amigo. Jesús no está con aquellos que le contradicen y le desobedecen todo el tiempo, ¿verdad? Mira, lo que Jesús quiere conseguir cuando Él nos pide algo, como hemos leído, es que nosotros demos fruto, mucho fruto. Fruto como un árbol que está plantado a las corrientes del río, ¿no? Como vemos aquí a 5 metros, ¿no? Y como lo diría el salmista, un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su fruto lo da en su tiempo, que su hoja no cae. Es un árbol que todos pasan y miran y dicen, este árbol es una pasada, no se le cae ni una sola hoja. Dios quiere eso de nosotros. Dios quiere que nosotros le escuchemos. Él demanda que obedezcamos lo que nos pide y que demos fruto, que crezcamos en los frutos del Espíritu, en amor, en gozo, en paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que Dios quiere y demanda, que crezcamos en frutos. ¿Sabes por qué? Porque mira, cuando Dios nos da un mandamiento, Él no lo hace como un dictador que quiere ser el aguafiestas de la fiesta, ni mucho menos. Él lo hace porque nos ama y porque sabe perfectamente que cuando nosotros nos ocupamos de sus cosas, su carácter empieza a florecer en nosotros. Más y más en nosotros. Empezamos a sentirnos más plenos, más gozosos y vamos consiguiendo el objetivo de todo cristiano. ¿Cuál es el objetivo de todo cristiano, hermanos? Parecernos más a Cristo en todo, ¿no? ¿No es el objetivo? Así que si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Recibe el consejo de Dios humildemente. Acéptalo aunque no lo entiendas. Hay muchas cosas que todavía no entendemos de parte de Dios, pero por fe decimos, Señor, yo no lo entiendo, pero yo te voy a hacer caso. Y hermanos, el Señor recompensa eso. ¿Mm? Porque ¿sabes qué pasa? Que si tú endureces tu corazón, si sigues resistiendo a Dios, ¿sabes qué ocurre? Una cosa terrible. Y mira, te lo voy a decir con un proverbio que para mí me parece un proverbio terrible para quien se aplique este versículo. Proverbios 28, versículo 19. Escucha bien. El que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración también es abominable. Terrible, hermanos. Mira, te lo leo en 2 versiones más, en la Nueva Versión Internacional. Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Otra versión, si alguno no quiere atender la ley de Dios, tampoco Dios soportará sus oraciones. Mira, hermanos, yo no sé ni cuántas veces he citado este versículo en mis predicaciones, enseñanzas o reflexiones. Hermano, tiene que ser terrible que tú cuando ores a Dios, sabiendo perfectamente qué es lo que Dios quiere y le resistes, es decir, tú dices, Señor, yo sé lo que tú quieres, pero voy a mi bola, hago lo que me dé la gana de todas maneras. Pues que Dios mismo te diga, mira, ¿sabes qué? Como tú vas a tu bola, como ya te he dicho miles de veces lo que tienes que hacer y vas a tu bola, cuando tú ores a mí, me va a irritar, me van a entrar arcadas, y perdonadme la expresión. Aún su oración es resistida por Dios. Todo aquel que oye la ley de Dios y aparta su oído para oírla. Fue el mismo Señor Jesús quien dijo a sus discípulos y a una gran multitud
a una gran multitud que le estaba predicando un mensaje, las siguientes palabras. Y este texto sí me gustaría, hermanos, que lo buscáramos en el Evangelio de Lucas, un poquito atrás del Evangelio de Juan. Os doy tiempo para que lo busquéis. Capítulo 6 del Evangelio de Lucas. A partir del versículo 46. Mira, acompáñame en la lectura. Versículo 46 del capítulo 6 de Lucas. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oyes mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Hermanos, fíjate las palabras del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué me llamáis Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo, lo que yo os mando? Te pregunto, hermanos, una vez hemos leído este texto, ¿qué tipo de hombre o de mujer quieres ser? ¿Quieres edificar tu vida sobre la roca que es Cristo? ¿Eh? Oír sus palabras y obedecerlas de tal manera que cuando lleguen los problemas, las dudas, los ataques, hermanos, tú permanezcas firme e inamovible, llorando, sí, pero con gozo. Muchas preocupaciones, sí, pero con tus pies puestos en la roca que es Cristo. ¿Quieres ser ese tipo de hombre o mujer? ¿O vas a ser como aquel que edifica su vida sobre la arena de sus propias opiniones? Se erige el capitán, el rey de su propia vida, y cuando llegan las dudas, los problemas, las dificultades, te derrumbas como una casa edificada sobre la arena, porque no tienes fundamento. ¿Qué tipo de persona quieres ser? Roguemos al Señor, hermanos, que ablande nuestros corazones y que hagamos caso al consejo de María. Haced todo lo que Jesús os diga para que nos vaya bien, hermanos. Y ahora bien, aquí vamos a entrar en un tema un poco más escabroso. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con los textos que leemos, porque de este texto de María, y ya que María aparece en esta porción y es una de las protagonistas del momento, claro, María no vuelve a aparecer hasta en el Evangelio de Juan, al menos, hasta la crucifixión de nuestro Señor, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque mira, la iglesia romana, cuando toma este versículo, hace el énfasis en María. Y el énfasis ellos nos dicen que es la madre la que pide al hijo que actúe para solucionar los problemas, como en las bodas de Caná. Y ellos continúan haciendo esto hoy, ¿no? Es decir, María, como así sostiene la doctrina romana, es cointercesora con Jesucristo. María es co-redentora. O sea, cuando nosotros tenemos una necesidad y oramos a Dios, en primer lugar, María recibe las oraciones, acude a Jesucristo y es el Señor Jesucristo quien se encarga de decir sí o no. Y esa doctrina mariana, pues la sostiene la Iglesia romana. Hermanos, ¿qué tenemos que decir nosotros ante esta enseñanza? Pues lo que la propia palabra de Dios explica. Primera de Timoteo 2, versículo 5. Porque solo hay un Dios y un solo mediador, un solo intercesor entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Solo hay un intercesor entre Dios y los hombres. Así que, hermanos, ante las dudas, acudimos a la palabra de Dios. ¿Mm? Hermanos, cuando se nos acusa a los evangélicos de no creer en María, ¿te lo han dicho alguna vez? Ustedes no creen en María. Hermanos, no saben realmente lo que nosotros pensamos de María. No lo saben, tampoco nos preguntan, ¿verdad? Mira, María es un personaje hermoso, a la que Dios eligió dentro de todas las mujeres de la tierra para un cometido muy, muy especial, que es ser la portadora, la madre de su Hijo, la madre de Jesucristo. Ninguna otra mujer ha tenido tal privilegio, ¿verdad? Nosotros no solo creemos en María, hermanos.
nosotros amamos a María. ¿Por qué? Porque es nuestra hermana en la fe, ¿no? Jesús también murió por sus pecados, Jesús también la redimió. Ella se alegró en Jesús, en su Salvador. ¿Mm? Ella es nuestra hermana, nosotros amamos a María. Y me atrevo a decir que incluso nosotros podemos llegar a saber más de María que muchos de la iglesia romana, ¿verdad? Más que los marianistas. ¿Mm? Mira, hace unas semanas estuvimos en un evangelismo, ¿no? Y yo estaba allí con mi compañero de batalla, con Arlindo, te acordarás. Estábamos hablando con las personas, ¿os acordáis? El día de la Biblia, entonces salimos con esa excusa. Le preguntábamos a las personas, oye, ¿sabes que hoy se conmemora el día de la Biblia? Sí, ¿no? Etcétera. Bueno, pues llegamos allí, había una pareja de señores mayores. Había una señora allí con un bastón, estaba sentada, ¿no? Y le introducimos con esta pregunta, señora, ¿sabe usted que hoy es el día de la Biblia, se conmemora? Ah, no, pues no. Ah, muy bien, pues hoy es el día. Dígame, ¿ha leído usted alguna vez la Biblia? Sí, la he leído muchas veces. Y le preguntamos, ¿cuál es tu pasaje favorito? ¿Cuál es tu pasaje favorito? Y yo creo que ya rápidamente nos identificó como que no seríamos católicos, no sé, evangélicos, testigos de Jehová, yo que sé, mormones. Y en aquel momento la señora nos dice, pues aquel capítulo, el pasaje que habla de María, de la Virgen María. Y decimos, pues bien, nos parece bien, pero ¿cuál exactamente? El que habla de la Virgen, el que habla de la Virgen. Y se levantó y se fue la señora, ¿verdad? Se notaba su devoción a María, pero no sabe en qué capítulo, en qué versículo se encuentra todo aquello sobre lo que se articula, ¿no? O se edifica su devoción a María. Hermanos, nosotros no podemos admitir la devoción a María porque solo es Cristo. Solo Cristo. Solo hay salvación a través de Cristo y es solo Cristo el único mediador entre Dios y los hombres. No podemos admitir que María fue cointercesora o corredentora, no, ni cosas similares. No admitimos que María fue sin pecado concebida. No creemos en la inmaculada concepción de María, no podemos. No admitimos que María también fue ascendida a los cielos de la misma manera que Jesucristo. La ascensión de María, no podemos. No admitimos que María fue siempre virgen. ¿Y por qué no admitimos estas cosas? Porque no son bíblicas. No son bíblicas. Ahora, ¿te has fijado en el versículo? Vuelve conmigo a Juan. Juan capítulo 2. ¿Te has fijado en el versículo 12? Mira el detalle. Después de esto, descendieron a Capernaum Jesús, o sea, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos que estuvieron allí no muchos días. ¿Los hermanos de quién? De Jesús. ¿Tuvo Jesús hermanos? Claro. ¿Cuántos hermanos tuvo Jesucristo? Al menos 6. Mínimo 6. Es decir, ellos eran mínimo una familia de de un padre y una madre y siete hijos. Ahora, ¿cómo sé esto? Bueno, pues apúntalo, yo te lo leo. Mateo capítulo 13, versículo 55. Cuando Jesucristo fue a su tierra para intentar predicar allí en su pueblo, en Nazaret, la gente estaba cuestionando, pero ¿este qué viene a hacer aquí si nosotros sabemos quién es? ¿No se llaman su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? Pues ahí tenemos al menos 6 hermanas, ¿no? Hemos leído 4 nombres de chicos y dice que todas sus hermanas, como lo dice en plural, entendemos que al menos había 2 hermanas. Entonces, ¿cuántos hermanos tuvo mínimo Jesús? 6. Entonces, mira el detalle. No admitimos que María fue siempre virgen o este tipo de cosas, hermanos, porque no es bíblico. Y a nosotros nos encanta lo que está escrito, lo que es bíblico. De ahí sacamos nosotros nuestra doctrina. Así que, hermanos, no admitimos estas enseñanzas acerca de María porque amamos a María. Y estamos convencidos, mira, hermano, yo estoy convencido que si María pudiera volver hoy a la tierra, si ella pudiera venir aquí a la tierra en carne, ¿no? Y viera todo cuanto se ha hecho en su nombre, todo cuanto se ha construido en su nombre, hermanos, ella misma le prendería fuego a todo. Ella misma le prendería fuego a todo y nos diría a viva voz que no se trata de mí. Poned atención en Jesucristo. Parad de rezar en mi nombre. Parad de construir iglesias en mi nombre. Que no hagáis esculturas de mí. Que yo no soy así. Yo soy más guapa. Que yo no soy así. Yo soy más guapa. Pero ¿qué habéis hecho? Se trata de Cristo. Basta ya
de hacer todas estas cosas en mi nombre, de darme el protagonismo a mí. Dirigíos a Jesús, como lo hizo en esta ocasión. Ir a Jesús, hacer todo lo que os diga. ¿Eh? A Él obedeced. Creo también, hermanos, y lo digo con mucho tacto y cariño, ¿no? Por si algún amigo católico nos ve luego o escucha, o a lo mejor si alguien en la calle está escuchando, ¿no? Por aquí por la ventana. Hermanos, lo digo con cariño. Creo que la Iglesia romana no entiende muy bien el significado de la gracia o de ser bienaventurados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos que María fue llena de gracia, ¿sí?, no podemos hacer diferencia entre ella y nosotros, porque nosotros también estamos llenos de gracia, hermanos. ¿Sí? Fue la gracia de Dios la que hizo que María portara el bebé Jesús y lo criara. Pero es la misma gracia de Dios la que nos hace portadores a nosotros del Dios Trino, no solo de Jesús. Nosotros llevamos nuestro corazón al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hemos sido llenos y somos llenos de gracia. ¿Os acordáis la enunciación a Jesucristo? Salve, el ángel Gabriel aparece a María y le dice, salve, salve, muy favorecida, bendita tú entre las mujeres. María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Hermanos, esto es lo que ocurre con todos aquellos que ponemos nuestra confianza en Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados. Dios nos bautiza con su Espíritu y viene y mora en nuestro interior, llenos de gracia. Hermanos, esta anunciación del ángel le dice a María, María, tú eres llena de gracia, bendita seas tú entre las mujeres. Pero ¿sabes una cosa? A María no es la única mujer a la que se le dice esto en toda la Biblia. Hay al menos otra mujer a la que se lo dice. Mira, te lo voy a contar rápidamente. En los tiempos de los jueces, en un momento determinado donde los hombres cobardes no estaban ocupando el cargo, el lugar al que Dios les llamó, Dios, es decir, ninguno de ellos estaba tomando el puesto de gobernador, hombres cobardes, pues Dios tuvo que levantar a una mujer, levantó a una mujer para gobernar la nación, la famosa jueza Débora, no tú, Débora la de la Biblia, ¿vale? La erigió como la jueza de Israel y era además profetista. Y también junto con ella levantó a un general del ejército de Israel llamado Barak. Bueno, pues en el capítulo 4 y 5 de Jueces, por si quieres apuntar y luego leerlo en casa, nos cuenta que Israel estaba en un conflicto tremendo, religioso y político contra los cananeos. En ese momento los cananeos tenían un rey que se llamaba Jabín. Y este a su vez tenía un general de su ejército también llamado Císar. Este os suena más, Císar. Y mira, por resumírtelo mucho, Dios en aquel día le dio una gran victoria al pueblo de Israel y este general Císara, en vez de quedarse en la batalla peleando, salió huyendo, como un cobarde. Salió huyendo y se refugió en la casa de unas personas con las que tenía cierta confianza. En esta casa habitaba una mujer llamada Jael, que era la mujer de un tal Eber, ¿de acuerdo? Los nombres sin más. Así que Císara va a esta casa agotadísimo de estar corriendo, huyendo y peleando, ¿verdad? Le pide a esta mujer que le esconda. Así que Jael accede, le da un poco de leche, le oculta y le pone una manta encima, ¿no? Una manta para que esté abrigadito. Así que Císara, reventado, se cae en el suelo dormido por el sueño. Y cuando Jael se percata que este hombre estaba dormido, ¿qué hace Jael? Toma una estaca, se la clava en la sien, le atraviesa el cerebro con un cincel, hermano. Tremendo. Efectivamente, Jael sabía que este Císara era un enemigo del pueblo de Israel. Jael hizo muy bien en derrotar a los enemigos de Jehová. ¿Mm? Aquel día, hermanos, Dios le dio una victoria tremenda a Israel y utilizó a dos mujeres. A dos mujeres. Gloria al Señor. Que el Señor siga levantando a mujeres valientes que se atreven a seguir llevando adelante el reino de Dios. Mujeres valientes y esforzadas. Bueno, a lo que vamos. Ya una vez te he contado la historia. ¿Sabes que Débora y Barak compusieron una canción? En el capítulo 5 de Jueces está esa canción. Y mira lo que dice un trocito de esta canción. Mira el texto. En el versículo 24 del capítulo 5, bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber-Seneo. Sobre las mujeres, bendita sea en la tierra. Bendita entre las mujeres, otra vez. Un texto, una manera de hablar que ya se había usado, se usó con Jael. Así que, hermanos, los hijos de Dios
somos benditos. Como lo diría el propio Señor Jesucristo, perdón, los benditos de mi Padre somos y seremos benditos sobre todos los demás. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Ahora, hermanos, vamos a pasar a considerar el gran evento. ¿Cierto? Nos ha hablado de muchas cosas, pero nos ha hablado del milagro. Habla un poquito del milagro. Bueno, este es nuestro último punto. El momento de la transformación. El momento de la transformación. María llama a los camareros y que les dice, mirad chicos, haced lo que les diga, ¿vale? Lo que los mande, sin rechistar, lo hacéis. ¿De acuerdo? Así que Jesús pide, muy bien, ¿qué tenéis? Las tinajas que están en la puerta, muy bien. Tómase 6 tinajas, llénalas hasta arriba de agua y tráelas aquí. Hermanos, nos dice el texto que estas tinajas se usaban para el rito de la purificación. Ahora os voy a explicar en qué consistía. Pero un par de datos técnicos. Las tinajas eran unos jarrones muy grandes y en la que nuestro texto nos dice que cabían entre 2 y 3 cántaros. Cada cántaro podía almacenar hasta unos 40 litros más o menos de agua. Entonces, unas cuentas rápidas nos dicen que en cada tinaja caían más o menos 100 litros de agua. 100 litros por 6 tinajas, 600, ¿vale? Mucha. Bien, el agua se almacenaba en estas tinajas para el rito de la purificación, que consistía básicamente en lavarse las manos y los pies antes de algún evento religioso o antes de comer. ¿De acuerdo? En alguna ocasión, de hecho, acusaron, ¿os acordáis? A Jesús y a sus discípulos de no lavarse las manos antes de comer, de no purificarse. ¿De acuerdo? Entonces, el caso es que los camareros toman las tinajas y se dirigen hacia el maestresala con 600 litros de agua. No se nos dice exactamente en qué momento Jesús convierte el agua en vino. Puede ser en el momento en que estaban vertiendo el agua, puede ser en el momento en que los camareros, los sirvientes, llevaban el agua a la maestresala. No lo sabemos. Yo tiendo a pensar que el agua, el Señor la convirtió en el momento en que ellos agarraban las tinajas de las asas y las llevaban. Tiendo a pensar que fue en ese momento. Ahora, pregunta, ¿por qué Jesús decide convertir el agua en vino? Bueno, yo creo que en primer lugar una de las razones es para revelarnos a nosotros las superabundantes provisiones que Él tiene para los suyos. Hermanos, si tú estás pasando una dificultad difícil, tu cántaro está vacío, no tienes vino ya, pídele al Señor que tiene ricas y superabundantes provisiones para ti. No va a dejar que te falte el pan. Quizá no es el pan que más te gusta del Mercadona, pero te ha prometido pan y te ha prometido abrigo. Quizá no es el abrigo del Sara que tú quieres, pero estar calientito en invierno, ¿no? Es lo que Dios ha prometido. Así que una de las razones es eso, mostrarnos que el Señor tiene abundantes provisiones para nosotros. También el Señor convierte el agua en vino porque tuvo compasión de los novios. El Señor tuvo compasión de los novios. Evitó que los novios comenzaran su vida matrimonial con una desgracia, hermano, lleno de críticas y desprecios. Así que el Señor Jesús evita la vergüenza a los novios. Hermanos, ¿de cuántas vergüenzas nos ha librado el Señor a nosotros? Piensa. Aquí los novios serían inocentes en ese sentido, ¿no? Pero el Señor les salvó. Pero hermanos, nosotros muchas veces metemos la pata hasta el fondo, muchas veces por desconocimiento, pero muchas otras veces por nuestra cabezonería, metemos la pata hasta el fondo y de repente no esperamos más que el batacazo, ¿eh? Críticas, vergüenza, decimos, va, Señor, ya verás cuánto dinero me va a costar este error, he metido la pata. ¿Y qué hace muchas veces el Señor? Se llena de misericordia, sale a nuestro auxilio y evita consecuencias mucho peores de las que podían darnos esas situaciones. Mira, yo tengo varias historias para contar, no las voy a contar, pero yo sé que tú también tienes alguna historia en la que el Señor te ha librado de vergüenzas y desgracias, ¿no? Mira, Jesús convierte el agua en vino para enseñarnos que Él tiene poder sobre los elementos, que su poder es ilimitado. Convierte el agua en vino para evitar una vergüenza. Y la verdad es que nosotros podríamos sacar de aquí muchas aplicaciones, hermanos, muchas. Pero desde luego lo que no podemos permitir es que de este texto se saque una aplicación para que los borrachos se excusen. Y me explico.
¿Has oído alguna vez a alguien escudarse en este pasaje? A alguien que le gusta beber y le gusta emborracharse. Pero el Señor convirtió el agua en vino. Y no cualquier vino, el mejor de los vinos. Pero Jesús, en la última cena, ¿qué bebió? Vino, ¿no? También puedo beber vino, ¿verdad? Hermanos, es terrible que justifiquemos nuestro pecado usando la Biblia. Que el Señor tenga misericordia. A ver, yo no estoy diciendo que beberte una copa de vino con un buen chuletón sea pecado. O que tú te quieras beber una cerveza en verano en casa con tus amigos. Yo no tengo suficientes argumentos en la Biblia como para decirte que eso sea pecado. Además, no lo creo. Siempre y cuando sea en un contexto adecuado. Siempre y cuando en un contexto adecuado. Pero hermanos, la Biblia es enfática en decirnos que emborracharse, que embriagarse es pecado. Y Dios no lo llama de otra manera. Y además, hermanos, la embriaguez es un pecado que muchas veces nos lleva a cometer otra serie de pecados que son terribles. Gálatas 5:19 nos dice, mira, las obras de la carne, la naturaleza pecaminosa, se conocen bien. Estas son las obras de la carne: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia. Ojo, borracheras, orgías y cosas parecidas a estas. Y les advierto, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, cuando una persona se emborracha, está sujeta a la acción del alcohol en su cuerpo y por tanto habla, piensa y dice cosas que no haría en su estado de sobriedad, ¿verdad? Hermanos, cuando alguien está borracho, aumenta un montón de cosas en él que son pecaminosas, ¿no? Mucha gente borracha ha cometido lascivia, se ha metido en peleas, ha cometido fornicación, ha cometido adulterio y ha destrozado la familia. Por eso Dios quiere evitarnos que pequemos de esa manera. Evita la borrachera. Ahora, repito, personalmente, no creo que tomar una copa de vino en una noche con tu mujer en casa después de una cena sea pecado. Yo no lo creo. Pero no usemos la Biblia para justificar nuestros pecados. Como decíamos, la transformación ocurre mientras los camareros van haciendo lo que Jesús les dice, ¿verdad? Esto es lo que ocurre cuando el Señor transforma a los que hemos sido transformados por Él, ¿no? El Señor Jesucristo nos invita, venid a mí, venid, todos los que estéis cansados, los que estéis cargados de pecado, que yo os haré descansar, yo os limpiaré de vuestros pecados, ¿no? Él nos llama y nosotros vamos para ser transformados, ¿no? Hermanos, caminamos con nuestras tinajas llenas de pecado, como el rojo carmesí. Pero cuando nos decidimos a andar con el Señor transforma nuestros pecados rojos en blancos, como le dice la Biblia, blancos como la nieve. Jesús transforma el contenido de nuestras tinajas y luego nos hace puros. Sí, luego descubrimos que es el Espíritu Santo quien nos ha llevado al Señor, quien ha modificado nuestra voluntad. Eso lo descubrimos después, ¿verdad? Pero nosotros vamos voluntariamente porque el Espíritu Santo previamente ha modificado nuestra voluntad. Mira esta frase de Ryle, un pastor y escritor inglés. Me gusta. Los deberes son nuestros, los eventos son de Dios. Es nuestro deber llenar las tinajas. Es el deber de Cristo convertir el vino en agua. Los deberes son nuestros, los eventos de Dios. Nosotros tenemos que llevar las tinajas, pero es obra de Dios convertir el agua en vino. Hermanos, es nuestro deber obedecerle y ver sus milagros en acción. Es súper interesante, hermanos, cómo el Señor Jesucristo cambia la naturaleza del vino en un momento, con una orden, ¿verdad? El buen vino, hermanos, normalmente le cuesta bastante trabajo añejar y convertirse en un buen vino. Pero Jesús lo hizo en un momento, con una orden. Y mira, yo estuve esta semana buscando cuál fue el mejor vino del mundo en el año 2022. ¿Cuál fue el mejor vino del mundo? Y mira lo que encontré. Se trata de un vino español, como no puede ser de otra manera. Un vino español. El Castillo Higuey Gran Reserva Especial 2010. Para los que entendéis de vino. Yo no entiendo nada de vino. La compañía Marqués de Murrieta, ¿no? Os lo describo. Es un vino Rioja elaborado con los viñedos más antiguos en una combinación de uvas. 85% tempranillo y 15% mazuelo.
La fermentación se hace en tambores de acero inoxidable y crianza en barricas de roble americano durante 24 meses y luego 5 años en botella. 7 años para elaborar el mejor vino del mundo, hermanos. ¿Cómo suena esto, verdad? Una elaboración tremenda, desde la cosecha hasta cómo se coge la uva, cómo se exprime y luego cómo se envasa. ¿Sabes cuánto le costó al Señor hacer un vino 1000 veces mejor que el de Murrieta? Un milisegundo, con una orden. Cambió la naturaleza del vino y fue el mejor vino que el maestresala jamás pudo haber probado. Hermanos, voy terminando. Esta semana yo estaba pensando que quizá hay alguien aquí en la iglesia, o que luego nos va a escuchar, que lleva años luchando en sus propias fuerzas, con sus propias debilidades, que haya alguien aquí que lleve años con un pecado encubierto o descubierto y no haya podido tener victoria sobre su pecado. ¿Sabes por qué yo creo que esto ocurre, hermanos? Porque estás intentando pisar uvas baratas para conseguir un mejor vino que el que haría Jesús. Te lo repito, luchas con tu pecado y no tienes victoria porque estás intentando pisar uvas baratas para conseguir un mejor vino que el que haría Jesús. No podemos vencer nada sin Jesús. Lo único que tú tienes que hacer es rendirte al Señor y Él hará el vino por ti. Ríndete al Señor, Él hará el vino por ti. Deja de luchar en tus fuerzas, ríndete a Él, ríndete. De la misma manera que el Señor transformó el agua en vino, la naturaleza del vino, Él también puede transformar tu naturaleza. Puede transformar un pecador a un santo en un momento. Con tu confesión, Señor, te confieso como Señor y Salvador. Pido perdón. Eso lo hace el Señor en un milisegundo. Esto es lo que significa nacer de nuevo, cambiar nuestra naturaleza. Así que en ese momento el Señor mete la mano en tu pecho, te quita el corazón de piedra que tienes, te mete uno de carne y ahí mete su espíritu, mete sus leyes y sus ordenanzas. A Natanael, Jesús el día anterior le dijo, ¿estás flipando con lo que he hecho hoy? Pues cosas más grandes verás, ¿verdad? Ahora Natanael está presenciando el primer milagro del Señor, la transformación del agua, del vino. Hermanos, tú también puedes presenciar cosas increíbles al lado de Jesús. El milagro de la salvación, tú lo puedes presenciar. Y si aún no eres creyente, mira, yo te pido, ríndete a Jesús. Mira, deja ya de comprar uvas baratas en tus propias fuerzas. Arrepiéntete, pide perdón. Y el Señor va a hacer el vino por ti. ¿Mm? ¿Sabes algo curioso? Ya, termino. Cuando el maestresala prueba el vino que había en las tinajas, honró al novio por haber guardado el vino, el mejor vino, hasta el final, ¿no? Él le dice, mira, la mayoría de la gente, todas las personas en las bodas, ponen el mejor vino primero, y cuando ya están un poquito alegrones, borrachillos, entonces ya ponen el peor, porque no van a notar la diferencia. Pero tú, tu novio, tú has guardado el mejor vino hasta el final. Este hombre experto en vinos nunca probó un vino tan exquisito. ¿Tú crees que el novio se había enterado de lo que pasó allí? ¿Qué va? ¿Qué va? Como mucho, el novio se enteraría después. El novio no se enteró de lo que ocurrió. Lo que hizo Jesús por el novio, por los novios, fue salvarles el pellejo. Y esto, hermanos, es exactamente lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. No teníamos vino, nada aceptable para presentarle a Dios. Todo lo contrario, un montón de errores y pecados. Así que Jesús, hermanos, siente compasión de nosotros, se hace un hombre, vive una vida perfecta aquí en la tierra, con un carácter perfecto, jamás pecó, y sufre y muere como el peor de los asesinos, en una horrible cruz, para salvarnos el pellejo a nosotros del infierno, para presentarnos ante el Padre Celestial como limpio de nuestros pecados. ¿Qué hizo el novio para tener el mejor vino? ¿Qué hemos hecho nosotros para ganarnos nuestra salvación? Para ser merecedores de la salvación. Nada, no podemos hacer nada. Todo lo ha hecho Jesús. Jesús atribuye todo lo bueno de tener el mejor vino al novio. Y Jesús, de momento, no es un protagonista para el novio, hermanos. Eso es lo que hace Cristo cuando nos salva. Nos atribuye a nosotros su lugar en el cielo
y toma nuestro lugar en la tierra. Y ni nos hemos enterado. Pero el Señor lo ha hecho en un momento. Así que, hermanos, cree en el Señor Jesucristo, si aún no eres creyente, y todo cuanto Él conquistó será tuyo. Y si ya eres creyente, haced todo lo que Jesús os diga. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por estar expuestos a la voz de tu palabra. Es una misericordia tuya que hoy podamos oír tu voz. Podríamos no haberte escuchado, podríamos todavía tener un velo en nuestros ojos, tapones en los oídos que nos dejen oír tu voz, pero te damos las gracias por tu misericordia, Señor, por lo que hoy nos has enseñado. Porque así como has transformado la naturaleza del vino, has transformado nuestro ser y nuestro carácter. Y te rogamos, Señor, que lo sigas haciendo. Bendito Señor. Te damos las gracias por tu palabra, por tu iglesia, porque nos estás enseñando a ser como Jesucristo. Deseamos conocerle más, para amarle más. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.